Tengo 33 años y estoy casado con Summer, de 28 años, desde hace 4 años, antes de que ella hiciera algo inefable. Summer y yo nos conocimos justo después de graduarme de la universidad. Ambos asistimos al mismo programa de formación profesional y desde allí nos enamoramos. Al principio de nuestra amistad, no expresamos nuestro amor. Me tomó un tiempo expresar mis sentimientos hacia ella. La verdad es que me tomé mi tiempo porque no quería ser engañado por sus hermosas sonrisas. Acababa de salir de una relación tóxica y no quería saltar a otra. Eventualmente nos acercamos y ambos admitimos sentir atracción el uno por el otro. Pronto comenzamos a salir y, después de 2 años de relación, nos casamos y nos mudamos a un apartamento más grande. Diría que vivir con Summer y conocerla cada día fue divertido. En cuanto a su personalidad, me gustaba que siempre tuviera algo en mente. Como recién casados, estábamos obsesionados el uno con el otro y hacíamos todo juntos. Comíamos, comprábamos, nos bañábamos e incluso rezábamos juntos. Había leído en algún lugar que pasar tiempo con tu pareja o cónyuge ayuda a fortalecer el vínculo, y eso es precisamente lo que hice con Summer. Antes de casarnos, Summer y yo decidimos no tener hijos hasta estar listos, para poder disfrutar mutuamente sin distracciones. Mientras Summer trabajaba como secretaria en una gran empresa tecnológica, yo trabajaba como obrero de la construcción. Nuestros ingresos eran suficientes para mantener nuestra vida sencilla pero sofisticada, y seguíamos trabajando duro creyendo que nos proyectaríamos hacia una mejor carrera en el futuro. Entre los dos, Summer era más sociable y podía hacer amigos con quien quisiera. Yo era todo lo contrario. Apenas tenía amigos y solo era cercano a mi hermano mayor. Summer tenía una mejor amiga, Claire, de 28 años, y habían sido amigas desde la escuela. Por mi parte, me limitaba a ser cercano a mi hermano, ya que me resultaba difícil abrirme a nuevas personas. Tenía pocos amigos, pero ninguno lo suficientemente cercano como para ser llamado mejor amigo. Summer y su mejor amiga eran tan cercanas que, si uno no lo supiera, podría confundirlas con hermanas. Ambas eran rubias, tenían el mismo color de ojos y actuaban de manera similar. Claire era como un miembro de la familia para nosotros y nos visitábamos frecuentemente. Claire era abogada y su esposo tenía su propio negocio. De vez en cuando organizábamos salidas como una unidad familiar y siempre salíamos juntos al menos 2 veces al mes. Siendo introvertido, hice todo lo posible para construir una relación sólida con el esposo de Claire, pero por más que lo intenté, no fue sencillo. Nuestras conversaciones parecían forzadas y todo lo que hacíamos también se sentía forzado. A pesar de sentirme de esta forma, nunca me quejé cuando Summer y Claire planeaban salidas o vacaciones familiares. Comprendía que Summer solo intentaba que nos divirtiéramos y no nos abrumáramos con el trabajo. También intenté aprovechar esas oportunidades para deshacerme de mi introversión. Esto quiere decir que el esposo de Claire no me era para nada desconocido. Summer también era muy cercana a él y, dado que se conocían desde al menos 2 años antes de que yo entrara en escena, no sospeché nada sospechoso entre ellos, hasta que Claire pidió que nos encontráramos en una cafetería un día. Cuando la vi ese día, parecía preocupada y lo primero que me dijo fue, creo que mi esposo me está engañando. Al principio me sentí confundido, porque su esposo no parecía ser el tipo de hombre que engañaría. La amaba tanto y literalmente adoraba el suelo por el que caminaba. Cada vez que salíamos a cenar, íbamos de picnic o íbamos a cenar a su casa, su esposo siempre trataba a Claire como si fuera la única mujer en la tierra. Llegó a un punto en el que Summer comenzó a compararme con el esposo de Claire. Cada vez que regresábamos de nuestro encuentro en grupo, siempre encontraba la manera de señalar las cosas que el esposo de Claire hacía por ella y las cosas que yo no hacía por ella. Se quejaba una y otra vez hasta que me sacaba de quicio. Sentía como si Summer estuviera celosa de su mejor amiga y de cómo su esposo la trataba. La historia es que ella nunca lo admitió. La cuestión es que el esposo de Claire heredó un gran negocio de jardinería de su padre, por lo que, incluso sin trabajar tan duro, el dinero fluía para él y podía permitirse comprar cosas elegantes y otros artículos costosos para Claire. Cada vez que Claire recibía algo elegante de su esposo, llamaba emocionada a Summer y las dos hablaban al respecto. Pero inmediatamente después de que Summer colgara el teléfono, decía cosas desagradables sobre Claire y cómo no merecía recibir 2 brazaletes caros en 3 meses. Nunca mencioné esto a Claire o a su esposo porque sentía que era algo propio de una mejor amiga querer tener lo que tiene su mejor amiga. Así que, cuando Claire me dijo que sospechaba que su esposo le estaba siendo infiel, me sorprendió. No intenté ahogar por él porque sabía que sería una tontería. Justo cuando estaba tratando de ver las cosas desde su punto de vista, me di cuenta de que ella debía estar hablando con Summer, no conmigo. Cuando le pregunté a Claire por qué me estaba hablando a mí en lugar de a Summer, me dio una respuesta que me dejó sin palabras. Claire me dijo que sospechaba que su esposo estaba teniendo una aventura con Summer, su mejor amiga y mi esposa. No supe qué decir, pero le dije que no era posible que Summer estuviera teniendo una aventura con el esposo de su mejor amiga. Por mi parte, fui un buen esposo para ella y la colmé de suficiente amor y atención. Sabía que no le regalaba tanto como el esposo de Claire le había regalado a Claire, pero hice todo lo posible para regalarle en sus cumpleaños o en cualquier ocasión que celebraran.
Aunque dudaba que Summer pudiera rebajarse tanto como para engañarme con el esposo de su mejor amiga, una parte de mí creía que era cierto. Casi me desconecté al reflexionar sobre el comportamiento de Summer en los últimos meses. Me di cuenta de que Summer realmente había estado actuando de manera diferente. Ya no tenía tiempo para mí como solía tenerlo, y tenía un brillo y una emoción inexplicables cada vez que estaba a punto de salir. Summer también se volvió muy fría y parecía que no estaba allí cuando estábamos en la misma habitación. Nuestras conversaciones parecían forzadas y su sentido del humor estaba ausente, incluso cuando intentaba hacer chistes. Pensé que era una fase que pasaría eventualmente, pero me equivoqué. Además de eso, Summer había renovado recientemente su guardarropa y había comprado ropa más ajustada y reveladora. Se la ponía para ir a trabajar y cada vez que quería salir. La hacían lucir como una adolescente con deseos. No era el tipo de persona que objetara las elecciones de vestuario de mi esposa, así que nunca dije nada. Durante todo este tiempo, no sabía que Summer había empezado a usar esos vestidos diminutos para seducir al esposo de su mejor amiga. Así que, después de que Claire me contara sus sospechas, decidimos investigar por nuestra cuenta antes de sacar conclusiones. Cuando volvimos a casa, esperé a que Summer se durmiera para poder revisar su teléfono. Estaba limpio como un silbato. Revisé todas sus redes sociales para ver si había estado comunicándose con el esposo de Claire, pero no encontré nada. Busqué durante una semana e incluso revisé su portátil de trabajo, pero no encontré nada. En un momento, incluso me sentí mal por estar tratando de encontrar algo que tenía la posibilidad de no existir. Pero cuando vi lo distantes que nos habíamos vuelto en cuestión de semanas, estaba seguro de que ella estaba viendo a alguien, incluso si no era el esposo de Claire. Por otro lado, no sabía que Claire había contratado a un investigador privado para seguir a su esposo, y después de lo que parecieron una semana y algunos días de seguirlo, resultó que Claire tenía razón. En efecto, Summer estaba teniendo un romance con el esposo de Claire. Después de ver todas las fotos y videos de ellos juntos, besándose y haciendo las otras cosas que hacen los tramposos, estábamos destrozados. No sé ni quién estaba más destrozado entre nosotros, tal vez fue Claire, porque no fue fácil descubrir que las dos personas en las que confiaba en su vida la podían traicionar de esa manera. En cuanto a mí, no solo estaba destrozado, estaba furioso. Fue doloroso saber que todos mis sacrificios estaban a punto de irse por el desagüe debido a una esposa sin contentamiento. Siempre tenía sus ojos puestos en todo lo que el esposo de Claire hacía por Claire, y al final traicionó a su mejor amiga y destruyó 2 matrimonios. Después de que Claire me envió todas las pruebas, traté tanto como pude mantener la calma. La primera noche, no dormí en casa porque temía lo que podría hacerle a Summer. Tuve que ir a ver a Claire, porque ella era la única que podía entender mi dolor. Después de consolarnos mutuamente, la dejé en su casa y fui a buscar un motel para pasar la noche. De manera graciosa, aún así no pude dormir porque estaba profundamente herido. Los pensamientos de la intimidad de Claire con mi esposa seguían rondando por mi cabeza. Al mismo tiempo, comencé a unir las piezas y entendí por qué nuestra vida íntima simplemente desapareció. A la mañana siguiente, era fin de semana, así que fui a casa. Summer estaba en casa sin preocuparse de que hubiera dormido fuera de la casa. Simplemente verla me enfureció y traté tanto de controlar mis emociones, pero no pude. Tuve que enfrentarla al respecto. Cuando le dije que había escuchado rumores sobre ella y el esposo de Claire, se quedó helada y me preguntó, ¿cómo te enteraste? Esperaba que lo negara y no me decepcionó. Me dijo que era una locura creer que podría traicionar a su mejor amiga y a mí. Se veía tan convincente que la habría creído si no tuviera la evidencia que el investigador privado había recopilado. Después de reírme por su ignorancia, saqué mi teléfono y le mostré todas las fotos y videos que Claire me había enviado. Cuando Summer los vio, cambió inmediatamente y dijo que alguien estaba tratando de incriminarla y que los videos y las fotos no eran lo que yo pensaba. Le dije que los videos eran de su mejor amiga, Claire, por lo que no podían haber sido falsificados. Apenas terminé de hablar cuando Summer empezó a gritar a voz en cuello. Dijo que Claire estaba tratando de destruir nuestro matrimonio y que siempre supo que Claire estaba celosa de ella. Para ser honesto, fue lo último que esperaba escuchar de ella. Era una gran actriz, y antes de que pudiera decir otra palabra, tomó las llaves de su coche y salió de la casa enfadada. No me preocupó cuando se fue, porque sabía que volvería a casa conmigo, pero no sabía que Summer había ido a enfrentarse a Claire. Estaba en casa mirando la evidencia cuando recibí una llamada de Claire diciéndome que Summer había ido a su casa y la había agredido físicamente. Incluso rompió un par de cosas en su casa, y ya no eran amigas. Se sintió como una broma, porque no esperaba que llegara Summer y enfrentara a Claire incluso después de que fue atrapada infraganti y no tenía sentido para mí. Poco tiempo después de que Summer terminara en casa de Claire, apareció toda pacífica como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté por qué había ido a agredir a su mejor amiga, su respuesta fue, porque había querido ponerla en su lugar durante mucho tiempo. Su respuesta lo dijo todo y en ese momento supe que había estado cegado por el amor todo el tiempo. Era evidente que Summer nunca amó a Claire como hizo parecer. Había estado amargada por el progreso de su amiga y había estado fingiendo todo el tiempo. Cuando fui a ver a Claire al hospital más tarde esa tarde,
me sorprendió la magnitud de lo que Summer le había hecho a su mejor amiga de tantos años. Entre las dos, Summer era la más salvaje y Claire era principalmente pacífica. Era única a su manera, y supongo que eso era lo que envidiaba a Summer. Tenía la corazonada de que no se trataba solo de su esposo. Summer debió haberse sentido amenazada por el éxito de Claire y su vida fácil, así que quería quitarle lo único que le importaba. Resultó que Summer no solo lastimó a Claire físicamente, también la lastimó emocionalmente y dijo cosas que una mejor amiga no debería decirle a su mejor amiga. Summer desahogó su enojo delante de Claire y su esposo, diciendo cómo Claire siempre actuaba como la mejor entre ellas y estaba cansada de ver a Claire vivir la vida que ella quería. Incluso llegó a decir que estaba cansada de que Claire le restregara todo su éxito y regalos en la cara, y odiaba a Claire por hacerla sentir como si no fuera nada. Claire dijo que se sorprendió cuando Summer dijo todas esas cosas y no sabía que Summer se sentía así acerca de ella todos esos años. Con eso supe que Summer era un caso perdido y si podía traicionar así a su mejor amiga, podía hacer cualquier cosa conmigo. Era capaz de cometer un asesinato a sangre fría y esa no era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Curiosamente, después de que su relación con el esposo de Claire fue expuesta, intentó volver conmigo. Aunque le he dicho que estoy viendo a un abogado de divorcios, aún no le he presentado los papeles. Ella piensa que todavía hay una oportunidad. Su actitud cambió y dejó de salir como antes. Ha estado tratando de hacer cosas que dejó de hacer. Intenta seducirme y cocinarme, pero puedo ver a través de su farsa. He estado comiendo fuera desde que me enteré y no pararé hasta que Summer se vaya de mi casa. Después de que Claire y yo descubrimos la traición de Summer, Claire me rogó que controlara mis emociones y continuara con Summer para que ella pudiera pensar que nuestro matrimonio seguía intacto. Ahora, el simple hecho de mirarla me repugna. No puedo dejar que me toque porque mi mente ya no está con ella. Pero a pesar de todo lo que ha hecho, una parte de mí todavía la ama y anhela por ella. ¿Qué debo hacer? Si arreglamos las cosas en el futuro, ella seguirá engañándome. Solo desearía poder echarla de mi casa y tirar sus cosas en el césped para que los vecinos sepan lo que realmente es. Mientras tanto, Claire se divorció oficialmente de su esposo la semana pasada y Summer ha insinuado sutilmente que Claire no era lo suficientemente buena para su esposo. Todavía cree que me vendió mentiras sobre Claire y que Claire no estaba tramando en su contra. Cree que nuestro matrimonio continuará como antes, pero está equivocada. De cualquier manera, es lo mejor. Claire ha estado cocinando algo para Summer y no puedo esperar a ver su rostro cuando suceda. Más importante aún, no puedo esperar para echar su trasero tramposo de mi casa. Actualización número 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. Mientras esperaba la señal de Claire, me mudé a un hotel porque no podía soportar ver el rostro de Summer. Me sentía asqueado al verla. Mientras tanto, Claire se ha recuperado por completo de las lesiones que sufrió por el ataque de Summer y la ha llevado a juicio. Demandó a Summer por pensión alimenticia y por agredirla físicamente. Cuando Summer fue notificada, irrumpió en mi lugar de trabajo porque no estaba al tanto de que me encontraba en un hotel. Dijo que Claire no tenía derecho a demandarla por pensión alimenticia y que no le daría ni un centavo. Incluso dijo que Claire comenzó la pelea entre ellas, por lo que hizo todo lo posible para defenderse. Sabía que era mentira, porque cuando regresó de la casa de Claire ese día, dijo algo sobre poner a Claire en su lugar, lo cual no parecía una defensa. Le dije que ya no era mi problema, que ella misma se había metido en el lío y ahora tendría que lidiar con las consecuencias. En resumen, Claire tuvo la ventaja en el juicio y el tribunal falló a su favor. Se ordenó a Summer que pagara la pensión alimenticia y se le impuso una multa adicional por agredir a Claire en su propia casa. Aunque no estuve presente en la acción en vivo, Claire me mantuvo actualizado ese día. Regresé a casa para completar la tarea que había estado anhelando. Tan pronto como Summer me vio, comenzó a interpretar el papel de víctima, y la dejé sola para lidiar con todo este lío. Tuvo el descaro de decir que yo era el peor esposo porque no la apoyé. Dijo que yo debería haberme puesto de su lado para atacar a Claire juntos. Cuando dejó de hablar, le dije que los esposos estaban destinados a apoyar a esposas leales y fieles, no a una tramposa como ella. Lo molesto fue que ella aún actuaba inocente y preguntó qué quería decir con eso. Ver esa estúpida mirada inocente en su rostro me enfadó aún más, y comencé a gritarle. Le dije que sabía que estaba durmiendo con el esposo de su mejor amiga, pero tuve que fingir que no lo sabía, para que finalmente experimentara cómo se sentía tener sus esperanzas destrozadas. Mientras hablaba, saqué los papeles de divorcio y le pedí que los firmara. Cuando los vio, cayó de rodillas y comenzó a suplicarme. Dijo que lo había perdido todo y que no podía permitirse perderme. Le dije que ya era demasiado tarde y comencé a echar sus cosas en el césped delantero, tal como había imaginado. Me sorprendió ver a Summer llorar y correr tras de mí hacia la casa, así. No sabía que tenía eso en ella. Al final, la eché y me aseguré de retirar todas sus pertenencias y esparcirlas en el césped. Todo esto sucedió la semana pasada y desde entonces ha estado llamándome, enviándome numerosos mensajes de voz y múltiples mensajes al día en todas nuestras plataformas de redes sociales compartidas. Incluso llegó al extremo de llamar a mi hermano mayor para hablar en su nombre.
pero le pedí que la bloqueara, y lo hizo. Haré otra actualización tan pronto como firme los papeles de divorcio. Actualización número 2. Hola a todos, me alegra ver sus comentarios. Para aquellos que preguntan si me sentí satisfecho cuando eché a Summer de la casa, sí, lo hice. Fue como si me hubiera quitado un peso de encima y desearía poder hacerlo repetidamente. La eché de la casa el mes pasado. La última vez que vino a mi casa, se encontró con Claire y conmigo, y estaba muy enojada. Sé que la última persona que esperaba ver era Claire, y no fue una vista hermosa para ella. También se sorprendió al ver que Claire y yo nos habíamos convertido en grandes compañeros mientras ella vivía fuera en el dolor y lamentos, y me alegré cuando Summer se encontró con Claire en mi casa. Me encantó ver la expresión de derrota en su rostro cuando Claire abrió la puerta. Ni siquiera la dejamos entrar a la casa porque era una energía negativa. Quizás si no hubiera intervenido a tiempo, habría agredido a Claire en mi propiedad, pero le grité y le dije que si volvía a aparecer en mi casa, la arrestaría. Bueno, no se fue de inmediato, todavía se quedó y armó un escándalo, diciendo que yo le había estado engañando con Claire. Cuando Claire escuchó eso, comenzó a gritarle enojada. Le dijo a Summer que ella no era una bruja traicionera como ella y que nunca se llevaría al esposo de su mejor amiga. Pensamos que después de intercambiar palabras y todo, Summer se iría avergonzada, pero a pesar de todo lo que Claire y yo le dijimos ese día, todavía se quedó en el porche y contraatacó con sus palabras. Incluso parecía una niña con múltiples personalidades. Un minuto lloraba y me suplicaba que la aceptara de vuelta, al siguiente estaba a la defensiva. Llegó a un punto en el que estaba perturbando la paz de los vecinos y estos comenzaron a salir. En ese momento, me vi obligado a llamar a la policía y ella fue arrestada. Me alegra anunciar que Summer y yo estamos oficialmente divorciados. En cuanto a Summer, está fuera de mi vida para siempre. Lo ha perdido todo, a su esposo, a su mejor amiga, el dinero e incluso a su madre. Lo peor de todo es que el esposo de Claire dejó a Summer después de que su aventura salió a la luz. Estoy seguro de que está lamentándolo. Todo lo que recibió fue bien merecido. Estoy agradecido de pertenecer a una comunidad tan fantástica. Gracias a todos por sus comentarios y consejos. No tomo esta comunidad a la ligera. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.